a esta hora en nuestro live. Ya estamos prácticamente a 7 días, una semana, tú lo acabas de decir, el próximo domingo. Este domingo en 8, como dicen por allí. La brecha para algunas encuestadoras son 21 puntos porcentuales entre la candidatura de González Urrutia y la de Maduro, según encuestas y estudios de opinión pública. Plantean mayores desafíos con costos políticos cada vez más elevados para el gobierno en este momento, ¿no? Por ahí estuvimos escuchando a algunos encuestadores que están hablando de un empate técnico. Quisiera que después nos lo explicaran a qué se refieren, con qué argumentos y con qué números, ¿no? Bueno, importante que hay un estudio de opinión pública de finales de junio a cargo de la firma en español ORC, consultores, que muestra que la intención del voto a favor de González es de 58.6%, mientras que Maduro cuenta con 14.5% de respaldo en este momento. También hay una encuesta más reciente, ¿no?, de la empresa Ercon Consultores, 19 de julio, también ubica a González Urrutia en el primer lugar de preferencia de votación con 63.3% frente a 29.8%. Te toco este tema porque a través de la agencia EFE, que es la noticia que se está dispersando en este momento, hoy domingo, a esta hora, dice que María Corina Machado señala, a pesar de todos los vaivenes de la campaña, que ya Maduro es pasado y que ya lo derrotamos. Hay que tener ese planteamiento. Esto no te da un exagerado optimismo. ¿A qué tenemos que tener cuidado, ¿no?, con respecto a este momento, respecto al proceso electoral que se tiene que empezar a cumplir? Se tienen que dar primero los votos, ¿no? Mira, Damaso, vamos a empezar. Está en la página tuya, en la página de Venezuela USA. ¿Correcto? ¿Qué? Tu relato. Un relato que me parece que puede la manera como puedan ocurrir los hechos. Yo creo que podemos empezar ahí corto. Lo llamo así, el 28 de julio, un momento para la transformación. ¿Puedes leer algo, un extracto? No, lo voy a leer. Okay, vamos a leerlo porque es corto. Entonces empiezo así. En la bulliciosa ciudad de Caracas, el 28 de julio, comienza con un aire de expectativa y esperanza. Las calles están llenas de personas que se dirigen a los centros de votación, cada uno con su propio conjunto de sueños y aspiraciones para el futuro de Venezuela. Andrés, un joven universitario, camina hacia el centro de votación con su madre Clara. Han vivido la última década bajo el régimen de Nicolás Maduro, sintiendo el peso de un entorno que ha erosionado a la clase media y forzado a muchos de sus amigos y familiares a emigrar. Mientras caminan, Clara reflexiona en voz alta. Hoy más que nunca debemos pensar en todo lo que ha sucedido en nuestro entorno, en todo lo que hemos sufrido con el chavismo y más concretamente los últimos 10 años. Con nuestro voto, con el de todos los venezolanos, recuperaremos nuestra patria. Esta está en nuestras manos, en la de nadie más, que esta realidad cambie. Por otro lado, en otro rincón de la ciudad, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se preparan para una conferencia de prensa. Su mensaje es claro. Habla de la capacidad que tenemos de dejar atrás el socialismo del siglo XXI, de liberarnos de la negatividad y rodearnos de inspiración y unidad. Sus palabras resuenan en Julia, una joven madre que escucha el discurso mientras desayuna con sus hijos. Ella siente un nuevo despertar. Por primera vez en muchos años, cree que en Venezuela dará este 28 de julio el salto a la construcción de un futuro libre y próspero. Los centros de votación están llenos de gente enfocada en su misión. Carlos, un testigo, se siente entusiasmado por la atmósfera de determinación a su alrededor. La atención, que cuando uno pone, energiza, mientras que la intención transforma los hechos. Piensa mientras orienta a los votantes que solicitan alguna información. Las conversaciones dejan claro que nadie duda. Todos están convencidos de que el día de la victoria que abrirá las puertas a la prosperidad, el bienestar y al reencuentro. Al caer la noche, los venezolanos están vigilantes. Se dirigen a sus centros de votación para conocer de primera mano los resultados. No están dispuestos a aceptar ningún fraude. En un pequeño apartamento, Ana imagina un triunfo electoral rotundo, el reconocimiento del resultado por parte de Maduro y la celebración en todo el país. En paralelo, Pedro, un joven emprendedor, asiste a una reunión en la comunidad. Un sacerdote habla de la importancia de vivir llenos de amor, alegría, salud y abundancia. Este reconocimiento es esencial
para construir una sociedad donde todos podamos prosperar. Dice mientras los oyentes asienten con la cabeza. Hoy comenzamos a trabajar por un mejor mañana, dice una mujer y todos aplauden. Finalmente, de regreso en su hogar, Andrés y Clara, el joven estudiante y su madre, se sientan a cenar, reflexionando sobre el día. Esperar y aceptar lo mejor en nuestras vidas es una actitud que debe ser abrazada por toda la nación, dice Clara, la madre. Ambos están convencidos de que es el momento de reconocer su propio valor y potencial para transformar su realidad. Esa noche, mientras el país espera los resultados, todos comparten un pensamiento central. El 28 de julio no solo elegimos un nuevo presidente, es una llamada a la acción para que cada ciudadano tome el control de su destino. Es el momento de abrazar el potencial de ser, hacer y tener lo que soñamos. Una Venezuela libre, democrática y próspera, donde todos tenemos cabida. Fin del Correcto. Bueno, ese relato ya se puede leer en venezuelausa.org. Lo quiso compartir Antonio en nuestro live en el día de hoy. Quisiera preguntarle sobre este relato. ¿Tú visualizas ya que los hechos no van a ser tan traumáticos? Es decir, se va a votar, se van a cuidar los votos, se van a anunciar el día de hoy y van posiblemente a ser aceptados por el régimen de Maduro. El momento que se ha construido, Damaso, en términos de concentración, de superar barreras, ha creado una energía, ha creado un momento donde es muy poco probable que Maduro tenga opciones a no reconocer ese triunfo. A la vez, a no someter al país a una situación de tensión, porque, como lo decimos, hay todo un pueblo venezolano que ya decidió que lo que va a materializar ese día su voto y el triunfo. Aquí Maduro lo ha visto, el mitin de ayer en Maturín de Maduro y todo lo que está... Maduro en Maturín. Ya, sí, claro. Y ya tiene que recurrir hasta empiezan a poner aquellas palabras de Chávez cuando le delega a él, ¿verdad? El que sea el candidato si él llegase a fallecer. Que lo va a sustituir. Sí. Entonces, ya no tiene cómo. Ya hoy está el país decidió. Y eso es imparable. Es imparable porque incluye a la familia militar, a la familia policial, incluye a los venezolanos, incluye a los venezolanos que estamos afuera del país, incluye a la gran mayoría. Si hoy esas encuestas está dando, como tú dices, y las revisaste, un 61-65% al mundo y un 25 y máximo 30. 40 de diferencia. Por lo menos eso está planteado. Y lo que resta de semana, eso va a incrementarse. Es complicado remontar 40 puntos en una semana. Es muy difícil porque tendría que producirse un hecho así muy grave, pero que, o sea, por ejemplo, sí se vio, si lo vimos en España con Aznar, ¿verdad? Que cuando ganó Zapatero. Pero fíjate lo que produjo eso, ¿no? Atocha, pero fue un atentado en la que claro. Aznar se equivoca y señala que son los terroristas y no fue así. O sea, eso fue un error garrafal, o sea, y eso se aprendió. Yo creo que aquí no hay circunstancia, porque la violencia está del lado de Maduro, la violencia no está del lado de la Fuerza Democrática y de María Corina Machado. La violencia viene del lado de Maduro, usa prácticas nazistas, fascistas de la época de Hitler, cerrando negocios como hacía Hitler con los judíos. O sea, la carga de la violencia está del lado de Maduro. Por lo tanto, importante también de lo que estás diciendo, disculpa, Antonio, que no solamente la persecución que tiene contra comerciantes y contra todo aquel que te salga un megáfono o manifieste, ¿no?, su criterio político con respecto a las elecciones, sino que ya está amenazando con una guerra y con una situación de violencia y en la que señala que va a haber un enfrentamiento, aunque las armas están solamente en poder del régimen, porque el pueblo que va a votar solamente tiene los votos. Y esa amenaza, el pueblo ha respondido, no me importa, porque viste a María Corina en Maturín.
Fueron imágenes impresionantes. O sea, sigue siendo cada vez más grande las concentraciones. Entonces, la respuesta es no me importa. Entonces, el miedo ya no le funciona. El miedo es algo que más bien le empieza a perjudicar a Maduro. Por eso yo creo que hay un deslave. Y lo otro es que Maduro perdió el voto que tenía Chávez y pierde entonces el capital político que le heredó Chávez, lo destruyó. Y ese es su gran temor. O sea, es el hombre que llega y escoge Chávez para que defienda su legado. Y a la final, a la vuelta de 10 años, lo destruye. Ha perdido el voto de que votaba por Hugo Chávez en los prácticamente ha perdido casi el 80% del capital que le dejó Chávez. Ha por pasado eso, de 7 millones a casi 1 millón y algo. Entonces, es 70%. Es como que un padre le entrega a un hijo una empresa próspera y la destruye y se arruina. O sea, hoy en términos de delegado está arruinado. No tiene cómo poder levantar nuevamente esa empresa. La destruyó. Está en este momento en ruinas. Y eso es lo que no pueden tapar, por mucho que quieran hacer ese día. Hoy todo está en torno a ir a materializar ese voto, a asegurarnos que ese día todos estamos allí. Ayer me contaban que en las tiendas Traqui, la gente lo que compraba en Caracas eran sillitas plásticas para estar y sentarse esa noche en el centro de votación. O sea, se agotaron las sillitas y así va a pasar, porque es un pueblo que tomó la decisión de cambiar y que sabe que está en sus manos el cambio. Asumió, se empoderó y asumió su responsabilidad y va a ejecutarla. Aquí no tengamos ninguna otra duda. Esos temores no existen hoy, no va a suceder. Y Maduro va a reconocer el triunfo y lo va a reconocer esa noche. Y cuando hablan de los cubanos, tampoco hay que tenerle miedo a los cubanos, porque si hay algo que han hecho los cubanos, y lo podemos ver en su comportamiento en los distintos países que han actuado, es que cuando hay un cambio, hay un pueblo que toma una decisión, ellos se van. ¿Por qué? Porque ellos defienden la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Si ellos usasen una política distinta, ellos entonces dan cabida para que puedan entonces otros factores externos puedan intervenir en Cuba. Porque si ellos lo pueden hacer en otros países, ellos podrían ser también objeto de ello. Entonces, aquí los cubanos, por supuesto, antes de la noche y la decisión y que se ejerza la soberanía popular, los cubanos van, ahí hacen su labor y hacen una labor de inteligencia y le dan, pero una vez que se dé la soberanía popular, los cubanos se van. Y lo hemos visto en el pasado, lo vimos en Honduras, lo vimos en la misma Nicaragua cuando Violeta Chamorra, lo vimos en países democráticos también, si recordamos, cuando gana Bolsonaro y que ellos tenían el barro adentro a través de Dilma, le tenían otro nombre, y también se fueron, los recogieron y se van todos, porque además eso es un personal que es importante porque ellos exportan esa fuerza esclavizada para poder tener beneficios y si logran, saben que si se quedan en Venezuela con una soberanía nacional, corren el riesgo de ser perseguidos. Entonces, tampoco ese es un temor infundido, eso no va a ocurrir. Y por parte de las Fuerzas Armadas, los dos eventos que tenemos en la que el chavismo y madurismo han perdido, que fue el referéndum consultivo para la reforma a la Constitución en el 2007 por parte de Chávez, reconoció la derrota. Y el 2015, con la elección de la Asamblea Nacional, reconoció la derrota. Porque en ese momento los dos hechos que tenemos concretos reconocen la victoria de la mayoría. Entonces, si nos vamos por la historia, va a haber un comportamiento similar. ¿Por qué? Porque no van a querer crear violencia dentro del país, porque saben que son crímenes de lesa humanidad. Y los mandos que hoy están en los SODIs y en las regiones, ¿verdad? Ellos no están hoy en las listas como crímenes de lesa humanidad.
y han visto qué significa eso en sus cuadros, en sus mandos superiores. Por lo tanto, ellos también saben que incurrir en esos hechos va a llevarlos a ellos en entrar en un terreno que no caduca, que no prescribe, hechos de lesa humanidad. Entonces, ahí tampoco hay un escenario donde vamos, porque la brecha es tan grande que, hermano, aquí no hay pan de piquito. Aquí se acabó y se llegó al momento de cristalizar un pueblo que salga convencido, confianza, con una visualización de los hechos, porque eso potencia ese día y esa noche, que todo transcurra de una manera pacífica, en orden y con alegría. Mira, Antonio, estamos hablando con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, participante, bueno, en importantes tanques de pensamiento desde Washington. Te quería tocar dos expertos, dos voces expertas, analistas, aquí uno norteamericano, fue embajador en nuestro país, en Colombia, se trata de William Bromfield. Él dice, resumido, que ya es muy tarde para que Maduro opte por suspender el proceso. En este caso, en esta semana, que algunos han dicho, bueno, que la tarjeta, que la puede sustituir, que por allí hay amenazas del Tribunal Supremo de Justicia, pero dice que sería un mensaje inconveniente de debilidad para sus partidarios y en cierta manera hay una necesidad de mantener el voto duro allí y esto podría erosionarlo mucho más. Dice que intentar la anulación de la tarjeta de la unidad o la inhabilitación del candidato también mandaría un mensaje de debilidad a sus partidarios. Podría intentar un aplazamiento inventando razones de inseguridad, que algunos han señalado que por ahí podría venir, digamos, la desesperación, podría fluir la desesperación de Chávez, inventando razones de inseguridad o de inestabilidad por presencia masiva de gente en la calle, pero señala, y fíjate bien, que no va a reconocer el resultado y apelará a todo el entramado institucional, porque todas las instituciones, inclusive después del 28 de julio, seguirán estando a su servicio para intentar la anulación del proceso o algún subterfugio para generar y mantener incertidumbre después de la elección. La otra voz es la de Víctor Álvarez, y quisiera que nos diera tu punto de vista con respecto a esto, donde dice que la solución del conflicto político venezolano debe verse como un largo proceso de reconciliación nacional y no como una elección entre un ganador y un perdedor. Los actores en pugna están llamados a reconocer que la resolución negociada de la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición. Habla de la necesidad de una negociación. Hasta ahora dice que la Casa Blanca y Miraflores están llamados a promover una propuesta pragmática, viable, creíble, antes de que el Tribunal Supremo de Justicia anule la tarjeta, que también lo da por hecho, y dice que entre lo que se está planteando como negociación, y en eso quisiera que me hiciera hincapié, está levantar las recompensas, las sanciones personales y la persecución judicial internacional, declarar que en las presidenciales cualquiera puede ganar y mostrarse dispuesto a reconocer una posible victoria de Maduro, esto antes de las elecciones esta semana, validada por la observación electoral nacional e internacional, y promover un acuerdo para designar al expresidente como, fíjate bien, aunque esta figura no existe ya en Venezuela, senador vitalicio, y a los vicepresidentes como diputados con inmunidad parlamentaria por un periodo constitucional. Esto es lo que están exigiendo ellos, pero no sé si a estas alturas a Estados Unidos le interesa negociar este tipo de puntos. Empecemos por Estados Unidos, ya que cerraste ahí. La última conversación que ellos tuvieron, que Jorge la resumió, dijo, tuvimos una muy buena conversación y quedamos en volver a hablar después de la elección. O sea, de hecho, fijó que iba a haber una elección. Segundo, ellos están pidiendo la amnistía, ¿verdad? Definitivamente es una solicitud que está planteada sobre la mesa con respecto a la Casa Blanca. Definitivamente, si están buscando una amnistía, debemos entender que el proceso electoral continúa con las condiciones como lo estamos viendo, en términos de tener el candidato Edmundo González Urrutia como el candidato de la MUT este domingo. Entonces, yo descartaría por ese hecho de que esté tomando fuerza el escenario en este momento de anular la tarjeta para eliminar a Edmundo González. Entonces, porque
porque a ellos les interesa la amnistía. Saben que cualquier maniobra le puede ser el costo mayor. ¿En qué sentido? En que someter esa voluntad que hoy estamos viendo, reprimirla, frustrarla, puede traer consecuencias inesperadas. Entonces es preferible tener también un escenario mucho más estable para ellos en ese sentido. Entonces dijeron después, ¿por qué? Porque es precisamente observando el comportamiento de esta semana y los resultados, es que la Casa Blanca puede considerar darle la amnistía a Maduro y a su entorno, que tiene hoy juicios abiertos aquí y tienen precio, recompensa por su captura. Entonces, yo pienso que eso está por los Estados Unidos en ese nivel. Y creo, como lo dice Elio Abrams, que sí va a haber, creo, una amnistía por parte de los Estados Unidos, porque es superior el logro de que en Venezuela retorne a la democracia que los precios de la cabeza de Maduro, y así podrían tener un futuro, una negociación que puedan tener hacia dónde ir a pasar un tiempo para poder disfrutar de sus bienes y poder dejar que el país vuelva a reconstruirse. Lo otro es, eso en términos de Estados Unidos. En términos, y ahí tocamos lo de la tarjeta, yo no creo la probabilidad de eliminar la tarjeta ya de la MUT, pasó el tiempo. ¿Okay? Porque ya ni siquiera hay tiempo para sustituir el candidato. Si hubiese sido así, como le escuché a alguien, ya Maduro le llegó la noche en esos aspectos. Sí, ya no puede hacer ellos aceptaron ese escenario, o sea, ya ellos aceptaron jugársela. Pero ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que te pueden ver de qué tamaño es tu voluntad. O sea, podrían tirar un primer informe y se puede hacer con un 35, 40, no llegar con eso de tendencia irreversible y dar ganador a Maduro. En un primer boletín. Para poder ver, para poder ver tu voluntad, de qué tamaño son tus voluntades, ¿verdad? Y ver y probar para ver si vas a sacar a la gente a la calle y para decir que hay violencia. Eso podría ser un escenario. Y aquí lo que hay que tener es calma, coraje, sabiduría, porque sabemos que se gana y que aquí hay que esperar hasta el final. Con un porcentaje de mesa no nos pueden mover de la posición de seguir en la ruta democrática electoral. Tener calma, decir que los números que se tienen no son los que se están anunciando, que en los próximos, seguro, boletines va a cambiar. Eso lo hemos visto en otros países cuando vemos directamente por televisión, que se ve, se observa, porque hay acceso, cómo se van descargando la data, que empieza a ganar un candidato y de pronto empieza a perder y sube el segundo y gana el segundo. Porque depende de dónde estén llegando las actas, por supuesto, de qué sectores. Entonces yo creo que esos trapos no nos pueden sacar de que tenemos el triunfo en la mano, del foco, ¿verdad? Y por lo tanto, seguir consolidando, porque esto se va a ganar voto a voto. Y está seguro, no hay cómo, Damaso, cambiar esa voluntad popular. Entonces, eso puede ocurrir. Y para eso hay que estar preparado. Hay que tener, como te digo, coraje y sabiduría esa noche. Ahora, Antonio, sí, inclusive creo que Jorge Rodríguez, con la narrativa de que el mundo no firmó el acuerdo impuesto por ellos, ha señalado en varias oportunidades que no van a reconocer cuando salga ese primer boletín. Ahora, con las actas en la mano, se puede el equipo de Edmundo y María Corina dar algunos números paralelamente. Por supuesto, es que es lo que te estoy diciendo. Yo creo que en ese momento, una vez que den el primer boletín, acuérdate que se abren las posibilidades de decir. Entonces, si tú tienes al tener las actas y al tener el conteo, el quick count, ¿verdad? Tú puedes empezar a decir hacia dónde. Recordemos que en el 2015, cuando la asamblea, que empezaron y quisieron posponer el cierre de los centros, la oposición dijo, ya según nuestras actas, tenemos 90 diputados. O sea, no nos pongamos a inventar. Entonces yo creo que es lo mismo. Según nuestras actas y lo que hemos contado, nosotros estamos ganando
por tal porcentaje, por X porcentaje. Y entonces yo creo que ahí es donde actúa precisamente el Plan República, los militares, y saben que ellos también saben, porque ellos conocen y están en su sala situacional, ¿cómo se llama? No en Miraflores, sino en Fuerte Tiuna, ¿verdad? Donde ellos ven también cuál es la realidad. Y es ahí donde tuerce la voluntad del que quiere mantenerse y decirles no vamos a someter a este país a un ciclo de violencia que va a ser peor que lo que estamos sucediendo. Y esto es un país que ha querido salir de esta crisis política por una vía pacífica democrática. En esas horas cruciales, la gente, ya María Corina mandó a llamar muy temprano en la mañana, también lo hizo Maduro, pero en esas horas cruciales, ¿quién crees tú que debe tener, o qué puede esperar la gente con respecto a la vocería? ¿Quién es la voz cantante? ¿A quién hay que esperar el trompetazo, digamos, en el sentido de, bueno, mantente tranquilo, porque habrán, como tú dices, hay que educar a la gente a que no salga a la calle y que tome acciones por represiones, porque van a haber las represiones justamente ese día, donde va seguramente a mantener la persecución que el gobierno ha mantenido durante todos estos días de campaña, la va a agudizar. Pero donde se espera una alta participación, inclusive se ha hablado de un 70%. ¿Qué debe esperar el pueblo venezolano, los ciudadanos venezolanos? ¿Y en quién confiar? ¿Cuál es la voz que debe salir hablando y coordinando todas estas acciones? La vocería definitivamente sigue siendo Edmundo González Urrutia con María Corina Machado. Ellos dos juntos son los que representan hoy esa vocería. Primero porque Edmundo es el candidato. Y segundo, porque María es la líder y el pueblo confía en María Corina Machado. Entonces yo creo que aquí ellos dos esa noche van a dar la respuesta y sabemos cómo piensa Edmundo y cómo María se ha convertido en una estadista y una gran líder de Venezuela. Y yo creo que de América Latina y del mundo. Y yo creo que entonces aquí van a hacer este tipo de reflexión. Yo no creo que aquí vamos a ver la violencia. Y lo otro es que ya ese pueblo está unido, ese pueblo que votaba por Chávez se unió, está en la base, está unido. Aquí hay un reencuentro de ese pueblo y aquí no hay uno que va a haber venganza por otro. Podrá haber una intención con aquellos que han sido violadores de derechos humanos, que han reprimido, que han usado la justicia por sus manos, han usado la justicia por sus manos. Yo creo que ahí podrá haber, pero eso no van a estar visibles esa noche. Ellos van a estar seguros protegidos, ¿no? Resguardados. Y entonces yo creo que aquí, porque lo que vimos en todos los estados, lo que hemos estado viendo, es un pueblo que está unido en la base. Yo no creo, aquí hay, ¿verdad?, grandes divisiones. Aquí no hay una grieta en ese pueblo. Yo pienso que ahí también debe haber esa hermandad, porque todos queremos la reunificación familiar y un país donde la gente pueda vivir en libertad y en democracia y que se pueda trabajar y que pueda ser próspero. Eso es lo que quiere ese gran pueblo. Entonces yo creo que aquí los elementos nos unen. No hay. Eso lo ha creado como narrativa Maduro y su entorno. Okay, quiero decir, Jorge Rodríguez, para ver si puede sembrar eso, pero no hay hoy eso en el imaginario colectivo venezolano. Y además que la vida sigue, porque de alguna u otra manera después vienen las regionales, las municipales y la propia Asamblea Nacional dentro de un año. ¿Quiere decir, Antonio, que podemos esperar los resultados para antes de la medianoche? Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener unos resultados porque se ha preparado muy bien la plataforma unitaria y la Fuerza Democrática con representantes en todas las mesas. Y entonces yo creo que los datos se van a tener simultáneamente casi tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la plataforma unitaria y María Corina Machado. Entonces yo creo que aquí las cartas están echadas. Yo pienso que aquí lo que debe empezar a suceder esta semana, que ya seguro está, pero uno no lo sabe, por supuesto, los puentes entre los diferentes factores, tanto del plan
República, los militares, como con el mismo madurismo y el Mundo González, la plataforma unitaria. Ya eso debería estar empezando a funcionar porque ellos van a negociar, pero van a negociar cuando ya sepan que no hay más nada que hacer. Y yo creo que eso va a ser también triangulado, porque Maduro, la soberbia de ellos hasta ahora y sobre todo de Jorge Rodríguez no les ha permitido entender que el proceso ya ellos perdieron y por lo tanto lo mejor es negociar. Entonces yo creo que lo van a hacer, cuando digo triangulado, lo van a hacer seguro a través de Petro o de Lula da Silva. Van a pedirle que bueno, porque ellos tienen contacto con Estados Unidos, con la oposición, y yo creo que aquí, después del 28, viene un proceso, como lo estableciste tú, de negociación sin revancha. Es una negociación de la que lo que se quiere es reconstruir el país. Hoy, en el país de España, hay unas declaraciones de María Corina Machado donde dice que ellos son garantes para una negociación. O sea, ya en términos de liderazgo por parte de la Fuerza Democrática, y el mismo Edmundo González lo ha dicho, estamos dispuestos a una negociación para dar las garantías para que el país salga de la crisis que atraviesa por muchos años. Mira, después de las elecciones, la gente yo creo que se ha mantenido bien. Yo creo que el pueblo venezolano se ha educado con respecto al tema de lo que es enfrentar un régimen como este a nivel de unas elecciones manejadas completamente por ellos y donde todo puede ocurrir. Cero triunfalismo. He sentido muy poco triunfalismo. He sentido optimismo para llevar a cabo el proceso. Es más, la gente se pregunta, ¿qué? O sea, ¿cómo te sientes? Porque es una cuestión de sentirlo ya, lo que puede ocurrir dentro de los próximos 7 días. Pero una vez que termine el proceso y como tú lo has señalado, se den unos resultados a favor de la democracia, ¿cómo ves la transición? ¿Será una transición traumática, difícil? ¿Qué es lo que primero? No se puede mantener el triunfalismo por mucho tiempo porque hay que reconstruir y hay que reconstruir la confianza, ¿no? Porque el chavismo va a estar allí como una hiena pendiente de cualquier situación de debilidad que pueda tener los nuevos actores, ¿no? Ese 28 de julio, todos los factores en vista de este contundente triunfo se alinean a buscar una solución a la crisis política y por lo tanto incluyo a Padrino López, incluyo al mismo Maduro, porque Padrino López es el que va a hacer y va a llevar la voz cantante a Maduro diciéndole que no quiere que el país se someta a un estado de violencia. Entonces, yo pienso que después del 28, una vez que Maduro reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo, ¿verdad? Las condiciones cambian, porque recordemos que en ese momento Maduro es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces le está dando un reconocimiento y las Fuerzas Armadas en ese momento se alinean con el gobierno electo. Entonces, una vez alineadas las Fuerzas Armadas, que son los que tienen las armas en Venezuela, aquí cuesta mucho más que todos esos focos que sí van a existir, que se van a sentir defraudados con frustración por parte de esas figuras que manejan actividades ilícitas, van a tener el enfrentamiento o van a tener que ver cómo manejan su situación frente a esas Fuerzas Armadas que reconocerán a Edmundo González como el nuevo presidente electo. En ese sentido, yo pienso que vamos a tener más bien una transición ordenada, pacífica, porque crear un estado de violencia después de 29 no tiene sentido. No tiene sentido porque vas a someter al país a continuar con la crisis. Y entonces tú estás negociando una salida. Y entonces, ¿cómo vas a negociar una salida sometiendo al país a una violencia? Entonces, yo creo que aquí, una vez los resultados reconocidos, aquí la clave está, como hemos dicho, para consolidar y ganar ese triunfo, asegurarnos que esa noche tenemos las actas y que todos estamos defendiendo el voto en los centros electorales. Y una vez que eso ocurra, el reconocimiento por parte de Maduro de su derrota y el triunfo de Edmundo González, porque eso cambia la dinámica
de la situación política en Venezuela. Mira, ya están conversando algunos de los personas que nos están siguiendo y que y te escuchan tu análisis, algunas de sus inquietudes. La gente, ¿tú crees que puede haber una reconciliación? Te lo estoy escuchando, ¿no? Pero a ver, es más fácil que se dé una reconciliación, inclusive entre los factores que han apoyado el chavismo, que siguen siendo pueblo y que van a seguir viviendo en Venezuela, y los sectores de oposición, o de alguna u otra manera sigue la desconfianza, porque, como nos dice una señora por aquí, que se lo leí ahorita, dice un señor dice, Rosebret, las negociaciones deberán ser condicionadas, se les cumple si ellos cumplen a lo interno, lo que se haya acordado, porque el chavismo es experto en zancadillas, la gente teme. También estaba Emiliano Faría que dice, los ciudadanos aportaremos 1,5 millones de votos por el cambio, y con esperanza sin triunfo, porque lo importante es sacar la dictadura. No es fácil, pero hay que trabajar, que nos den la oportunidad de seguir para construir el país, algo así más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ves tú la posibilidad después del 28 de una revanchismo? No está ni en la visión de Edmundo González ni en María Corina Machado. Recordemos que este proceso, después del 29, necesita de que ese liderazgo conduzca esa transición. Es la única líder en este momento, meto el mundo, pero la que tiene esa conexión con el pueblo, que puede hacer que el revanchismo no ocurra y que permita que vayamos a ese reencuentro, porque si es el 80% que quiere un cambio, es la gran mayoría. O sea, estás hablando revanchismo contra un 15%, poniendo el 5% en el resto de esos de los alacranes candidatos. ¿Okay? Un 15% que puede ser del madurismo, pero ese 15% es tan pequeño que no es difícil no aplicar el revanchismo. Vuelvo a decir, aquí lo que puede ocurrir es puntos aislados de aquellos que han abusado de la justicia y que han abusado del poder para humillar a gente y a algunas personas concretamente. A eso pudiese ocurrir. Pero en términos de pueblo, en términos de nación, yo creo que aquí María Corina va a ser un gran rol, va a tener y lo va a hacer, estoy seguro de eso, porque recordemos cómo lo hizo Mandela, ¿okay? Para poner en una reflexión ahí en ese sentido. Mandela no pudo haber sido más torturado y no pudo sufrir más en prisión que en el caso de los venezolanos. Y cuando él logra la transición, él básicamente gobierna, vamos a ponerlo así, con el verdugo, con Leclerc. Entonces, yo creo que precisamente eso es la grandeza de los grandes líderes. Y aquí yo creo que María Corina Machado va a hacer que eso suceda, porque necesitamos un país para poder construir la Venezuela tierra de gracia. Necesitamos un país unido, no viéndonos entre enemigos, sino entre adversarios, porque la imagen de los enemigos fue creada y fue desarrollada por el chavismo madurismo sobre el resentimiento. Aquí no. Aquí hay adversarios y por lo tanto podemos convivir y coexistir en un país donde todos cabemos. Y precisamente esa es la gran visualización de ese día y que soñamos. Una Venezuela libre, democrática y próspera, donde todos tenemos cabida. Y yo creo que esa es la forma como tenemos que verlo y que va a suceder por todo ese liderazgo nuevo de valores, de ética, que encarna Edmundo González y María Corina Machado. Mira, se le hizo tarde a Maduro para negociar con los Estados Unidos. Todavía tiene tiempo. ¿Tú crees que ya están negociando, digamos, lo que podría suceder ante una derrota? Una vez que reconozca Maduro, ¿cómo queda por lo menos la cúpula, ¿no? que ha ostentado el poder durante estos últimos 13 años con Maduro, ¿no? Porque todos sabemos que hay muchas divisiones dentro del chavismo. Hay un chavismo que se habla, que se dice, que se nomina democrático, ¿no? Y estoy seguro que se va a mantener allí. Además,
que algunas de las personas que quizás han acompañado a Maduro, bueno, se mantendrán dentro de la Asamblea Nacional para tener inmunidad parlamentaria, ¿no? Y poder tener un poco más de oxígeno dentro de todo este proceso de transición. ¿Cómo ves tú esa situación? Inclusive dicen que Maduro no, no estaría los 6 meses. Posiblemente antes de julio o agosto podría tomar la decisión de dejar en lo que queda del gobierno a algún vicepresidente que nombrará más adelante. Todos esos escenarios se conversan. Sin embargo, yo creo que porque una vez derrotado Maduro, reconociendo su derrota, él pierde esa capacidad de liderazgo, ¿no? Ya no de poder dirigir los destinos del país. Básicamente es una transición. Y además tomaría 6 meses. Entonces, podría tomar la decisión de que esa transición sea alguien que la pueda facilitar dentro de los mismos términos de una manera más ordenada, para no estar él con ese dolor, ese luto, porque definitivamente va a tener un gran luto al haber arruinado el capital de Chávez. Se va a sentir sumamente mal, porque realmente destruyó, arruinó un capital, si lo vemos en términos de empresa. Y que se lo van a cobrar los mismos, diferentes por sectores supuesto, del chavismo. Por supuesto. Entonces, posiblemente ese escenario se dé. Sin embargo, bueno, se manejan otros. Se maneja uno de que podemos usar el mismo camino que usó Chávez para la constituyente, ¿verdad? Ese también se habla, para poder salir más rápido de este proceso, ¿verdad? Para hacer unas elecciones en las que todos se validan todos, porque tú sabes, una vez que se convoca una constituyente, se hace un congresillo, queda sin actuar ¿cómo se llama? La asamblea. Y Antonio, entonces, se puede, por ejemplo, en lo que se ha planteado, en el tema de la transición, en los cambios que quisieran, se puede, por ejemplo, solicitar una constituyente sin tener las instituciones para eso, sin tener ninguna institución, porque la oposición no tiene ningún tipo de institución en el país, todas las tiene y va a seguir manteniendo el madurismo, ¿no? Estoy hablando de, a ver, ¿a quién se le puede hacer ese planteamiento? A esa asamblea donde está Jorge Rodríguez, al Tribunal Supremo, ¿a dónde se puede llevar a cabo ese tipo el proceso de transición? Una de las primeras actividades urgentes que le toca una vez con el triunfo de Edmundo González es que entre el nuevo gobierno y el régimen negocio con los capitales la deuda externa, porque esa es una de las piedras de tranca para poder conseguir capital fresco de las multilaterales. Estoy hablando de Fondo Monetario, BID, porque te lo van a pedir. Entonces y para poder salir rápidamente de esa crisis que está demandando el venezolano de a pie, en términos de poder tener salarios y poder recuperar la economía, es poder empezar a inyectar capital fresco al país. Y esos capitales vendrán de una vez que se resuelva, se plantee la reestructuración de la deuda y cómo se va a manejar. Y yo creo que ahí eso es uno de los ejes fundamentales que va a tocar después del 28 de julio. Y eso se entiende por todo lo que también ha avanzado el régimen de Maduro. En eso no hay diferencia, porque si algo ha hecho Maduro es privatizar la economía venezolana. Si algo ha hecho Maduro es entregar la industria petrolera a las transnacionales. Entonces, eso es un proceso que no debería haber diferencias para poder facilitar la transición. En términos políticos, eso es en términos económicos. En términos políticos, sí, lo que puede ocurrir es cómo se va a gestionar lo de la Asamblea Nacional, la elección de gobernadores y alcaldes, y ahí se puede esperar el ciclo, ¿verdad?, que corresponde en el 25, o como se ha venido también manejando, acelerar eso a una nueva constituyente, que habría que saberla manejar, porque no se puede crear síntomas de una inestabilidad política para los capitales. Correcto. Entonces yo creo que ahí todo va de la mano, todo tiene que ir de la mano. Todo va de la mano. Entonces yo creo, y eso ha sido reflexionado, pensado por el equipo de María Corina Machado en su plan que se llama Venezuela, Tierra de Gracia. Yo creo que ahí están las grandes líneas que van a conducir ese periodo
y lo que viene en Para la Venezuela. Porque, gente, sí, para concluir, disculpa, concluye. porque son factores fundamentales para lo que quiere el pueblo y hay que darle una solución, servicios públicos, salarios, ¿verdad? Una economía que crezca, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, y te decía, bueno, yo creo que hay mucha necesidad de conocer el planteamiento, no solamente en la transición, sino a futuro, por ejemplo, con este programa de Venezuela Tierra de Gracia, porque, bueno, no, Venezuela necesita de un gran apoyo y la situación económica no es la mejor en este momento si queremos esperar un cambio, ¿no? Todo. Así que, bueno, hay que tratar de llevar esos conceptos y explicarlos muy bien a la gente. Un trabajo comunicacional muy grande lo que viene en estos momentos. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio, quiero decirle a la gente, aprovechando que estamos juntos en este momento, finalizando este live, que vamos a estar el próximo domingo a esta misma hora, ¿no? Pero vamos a trabajar también posterior, porque la gente dice a veces por allí, mira, es posible que la gente esté en la calle, pero después de las 7 de la noche nadie sabe lo que puede ocurrir. A las 7 de la noche vamos a estar nosotros pegados aquí con un like que, bueno, vamos a tratar de analizar lo que viene o lo que se va generando en ese momento en Venezuela. Totalmente, vamos a estar, yo creo que aquí vamos a estar en un momento de mucha tranquilidad, serenidad, sabiduría, coraje, y al final vamos a celebrar. Al final se cierra un ciclo y se empieza uno, que es esa Venezuela que tanto soñamos y queremos, que es una Venezuela próspera, libre, ¿verdad? Donde todos tenemos cabida. Hay que salir a la calle con la frente en alto, mucho optimismo, sin triunfalismo, pero con mucho optimismo de que ya sabemos, ya está mentalizado, ya está decretado lo que va a pasar. Así es. Feliz domingo, Damaso, para ti y a nuestros seguidores. Bueno, y muchísimas gracias, ¿no?, por toda la gente que nos acompañó. Y esto va a estar, por supuesto, en esta transmisión, la pueden ver y compartir a través de y el relato también está en la página. Exacto. El relato lo pueden buscar ya en este momento, terminando aquí en la página venezuelausa.org. Y ahí está la visión de Antonio con respecto a lo que va a ocurrir el próximo 28 de julio, y ahí usted, bueno, ya tiene una idea, ¿no?, de cómo lo ve este analista que nos ha acompañado durante todo este tiempo para poder darle lectura a lo que está pasando en Venezuela. Te están preguntando que cómo compartir, vi ahí una pregunta, ¿cómo compartir? ¿Cómo compartir el relato? En la página. Sí, bueno, nada, se mete en la página y inmediatamente pues se lo puede pasar venezuelausa.org. Si lo tiene en celular allí, pues justamente se lo comparte usted mismo, se lo comparte a varias gente por WhatsApp, por YouTube, por WhatsApp, por Facebook o por Twitter. Tiene todas las opciones. Ella dice la entrevista, vuelvo a preguntar. La entrevista va a estar en @Damaso_Jiménez en este momento, igual como nos está viendo ahorita, en @Damaso_Jiménez y en @Andelacruz Piso, que es la cuenta de Antonio de la Cruz, por supuesto también en la cuenta de Venezuela USA, tenemos. Hay una flechita que dice, y uno le da ahí clic, y dice compartir, puede copiar el link, puede compartir en diferentes plataformas, y así lo comparte. Exactamente. Y también, por supuesto, en la página venezuelausa.org, que esta noche ya esta entrevista va a estar allí colgada para todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Un gran abrazo. Gracias, Antonio. Igualmente. Vamos a estar pendientes. Gracias. Feliz domingo a todos ustedes.